Buenas noches, profe y compañeros. En esta noche vamos a realizar un foro acerca de si la violencia es el principal constitutivo en el Estado y la sociedad colombiana. Este foro lo vamos a realizar en compañía de mi compañera Cindy Cerón, Nicole Santizábal y mi persona, que voy a actuar a la vez de secretaria y moderadora, Jessica Nave. Como nos hemos podido dar cuenta a lo largo de la historia de nuestro país, Colombia, se han venido desarrollando una serie de guerras y conflictos, lo que ha generado como una tensión permanente, pues que siempre ha surgido como este tipo de guerras y esa búsqueda incansable hacia lograr una paz, ¿no? Desde el mismo origen del Estado colombiano hemos venido presentando este tipo de tensiones, como son la violencia y los conflictos, que han sido un elemento constitutivo de la identidad nacional y la construcción estatal. Eh, Nos hemos podido dar cuenta que a lo largo pues, de estos conflictos los principales pues, afectados han sido como la población perteneciente al campo, quienes pues han tenido que sufrir cosas como el desplazamiento forzado, la desaparición pues de muchos familiares, de seres queridos, y pues en muchas ocasiones pues han sido quienes han puesto pues el mayor número de muertes, ¿no? Eh, el conflicto armado colombiano se ha venido caracterizando por ser uno de los más largos del mundo, ¿no? Que ha dejado miles de víctimas a su paso. Eh, mm, la búsqueda por encontrar una paz en medio de tanta guerra, de tantos conflictos, ha sido en diferentes momentos y escenarios a lo largo de la historia, pues el principal objetivo como Estado, a través de varios intentos de negociaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas, revolucionarias de Colombia, que han terminado pues desafortunadamente sin ningún éxito, ¿no? Un ejemplo de ello pues son los diálogos de paz del Caguán en 1997 durante la administración de Pastrana, pues que no tuvieron ningún tipo de resultados, ¿no? Eh, Luego, nuevamente en Colombia, se realiza un nuevo intento por alcanzar esa tan anhelada paz, con el inicio del proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, que está encabezado pues, por el presidente Juan Manuel Santos. Diálogos pues que poco a poco fueron avanzando en la discusión pues de algunos puntos en la agenda que en ese entonces pues se acordó discutir en La Habana. Se esperaba que con los diálogos que se presentaron en ese entonces pues se llegara a un acuerdo definitivo que pusiera fin pues a todo este ciclo de violencia que venía presentando nuestro país, ¿no? Pues era pues en ese entonces el acuerdo, si bien no garantizaba el fin de otro tipo de violencia como cultural o estructural, pues mucho menos el alcance de una paz pues compositiva en nuestro país, ¿no? Em, la firma de ese acuerdo eh, pues era como esa esperanza de el inicio de poder alcanzar una paz duradera y estable de una vez por todas pues en nuestro país. Eh, eh, el conflicto armado de nuestro país, Colombia, desde sus inicios hasta esta época actual en la que nos encontramos, después de los diálogos, de la firma de los diálogos de paz en La Habana, pues transitó por diferentes etapas, ¿no? Una etapa inicial, una etapa intermedia y la etapa en la cual nos encontramos, que es la etapa del posconflicto, que empezó pues a partir de que se firmaran esos acuerdos de paz.
Cada una de estas etapas, pues, que fueron propuestas en ese entonces, presentan pues sus diferentes características, diferentes retos propios pues de cada etapa que presentaron en su momento, ¿no? Pues vale la pena también como resaltar que en esta etapa final del conflicto, conocida como pues el posconflicto en la que nos encontramos actualmente, pues se supone que es la etapa que materializaría efectivamente esa paz, ¿no? Esa paz tan deseada. Eh, Esta etapa, pues la cual pues es la más larga de todas y pues la que ha presentado mayores retos, desafíos y obstáculos eh, para transformar este conflicto armado colombiano y pues evitar también que vuelva a reaparecer pues ese conflicto, esas guerras pues con tanta intensidad como se presentaron en el pasado y que dejaron como consecuencia pues muchas víctimas, muchos muertos y muchas personas desaparecidas. Bueno, y finalmente, pues también como nos hemos podido dar cuenta, pues a pesar de que si se haya firmado este tratado de paz y que estemos en una época de posconflicto, pues sí, por un lado, pues sí ha logrado minimizar un poco parte pues de esa guerra tan profunda que nos venía como antecediendo. También es cierto que no se ha logrado una paz absoluta, porque como podemos darnos cuenta, aún por diferentes tipos de grupos armados, aún hay personas que se siguen desplazando desde sus hogares, desde los campos de nuestro país hacia las ciudades por medio de un desplazamiento pues forzado, dejando atrás su vida, sus familias. Vemos también cómo la delincuencia pues se apodera de muchas de las ciudades de nuestro país, cómo pues se vuelve una cuestión pues muy grave de inseguridad, en donde vemos también que las oportunidades para los jóvenes pues cada vez son más escasas, más reducidas, y esto pues también hace que se conlleve a que las personas pues muchas veces tiendan pues a delinquir por falta de las posibilidades de tener una buena educación. También em, vemos que uno de los grandes problemas que tenemos en el país pues es la cuestión de la concentración de la tierra, ¿no? Que ha sido también un problema pues de gran importancia en cuanto pues a que estas tierras pues se encuentran concentradas en un grupo muy pequeño de personas y también pues las que poseen los pocos campesinos, en que en nuestro país los campesinos que son productores son apenas 5 millones los que se encargan como de abastecer pues los recursos que consume el país, ¿no? Esto también es un punto, el número uno, si no estoy mal, de los temas de los acuerdos de La Habana, eh, sobre pues los acuerdos de paz en Colombia. Eh, Vemos que verdaderamente pues este sí es un gran problema que aqueja el país, lo de la mala distribución pues de estas tierras, ¿no? La poca inversión en cuanto al campo y a las zonas rurales que prácticamente pues se encuentran como en abandono por parte del Estado, a pesar de que pues son un punto estratégico en cuanto al desarrollo y al progreso para nuestro país. Si analizamos un poco en profundidad, nuestro país es un país muy rico en biodiversidad, en cuestión de recursos naturales. El 50% de los páramos de todo el mundo se encuentra en nuestro país. Somos un país con una posición eh, en nivel pues de América pues con una posición estratégica, ¿no? Eh, y pues a veces es muy difícil entender, digamos, a pesar de todas estas maravillas que nuestro país posee,
entender el por qué seguimos en esta problemática de las tierras, ¿no? Porque esta problemática de alguna manera pues frena el desarrollo social y económico de nuestro país. Colombia tiene alrededor de 42.3 millones de hectáreas para la producción agropecuaria, pero tenemos el gran inconveniente y problema de que el 80% de estas tierras no son productivas. El 80% de estas tierras están dedicadas simplemente para el pastoreo pues, de ganado, es decir, que no producen nada. Y el 20% restante está dedicado a la agricultura, pero gran porcentaje de este 20% restante pues está destinado para importaciones, perdón, para exportaciones. Y tan solo un aproximado entre el 3.2% son utilizados para, digamos, para la producción pues de diferentes productos que son destinados para el consumo interno. Esto significa pues que los 42.3 millones de hectáreas que poseemos, que pudieran ser productivas, tan solo 1.4 millones de hectáreas son las que realmente están siendo productivas actualmente, ¿no? Por los 5 millones de campesinos que mencionaba anteriormente, que en este momento pues se encuentran en un estado de pobreza, ¿no? Y que a pesar de todo ello pues son los que se encargan de producir el 43% de los alimentos que consumimos. Bueno, y con todas estas grandes cosas y maravillas naturales en cuestión de agricultura, de tierras que posee nuestro país, deberíamos ser una potencia en el mundo porque contamos con todos los recursos suficientes para hacerlo, recursos que otros países no poseen y aún así pues están siendo líderes y encabezando pues frente a otros, ¿no? Pero ¿qué pasa en Colombia? Que a pesar de poseer todos estos recursos, pues la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, que las tierras se encuentran concentradas en un grupo muy pequeño de personas que no están pues haciendo productivas este tipo de cosas, la falta de inversión en el campo, a veces pues se implementan medios o mecanismos o estrategias para apoyar ese tipo de sectores, pero como nos hemos podido dar cuenta, pues esas platas siempre quedan en manos de otras personas, quedan en manos de terceros y no llegan finalmente pues a donde debe llegar, que es a nuestros campesinos, que son quienes pues se encargan de sostenernos pues en cuestión de agricultura. Todo esto pues conlleva a que se generen todo ese tipo de guerras y de violencia que desafortunadamente pues tienen a este país, a nuestro país, como está en este momento. Y todo esto pues nos conlleva a hacernos una pregunta. Cindy, para ti la violencia es el principal constitutivo en el Estado y la sociedad colombiana. Bueno, compañera Jessica, muchas gracias por tu pregunta. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Eh, bueno, respecto a la pregunta que me realizó la secretaria respecto a la violencia, es el principal constituido en el Estado de la sociedad de Colombia. En mi concepto, puedo decir que sí, ya que durante el siglo XIX hemos venido presenciando las guerras de violencia en nuestro país, como es la guerra, las guerras civiles, que desde un principio pues tanto el gobierno como los grupos armados se han enfrentado para poder llegar a un poder. Cabe recalcar que debido a esto nuestro país ha sufrido muchos problemas en cuanto es el desplazamiento, al despojarles las tierras a nuestros campesinos,
las matanzas, los muertos, los falsos positivos. Entonces, realmente es muy triste ver esta situación en Colombia y ver em, cómo año tras año se ha venido luchando contra esto para llegar a un acuerdo, para llegar en sí a una paz. Mm, Podemos ver también cómo desde el siglo XIX han existido los intereses propios. em, bueno, desencadenó pues esto una inestabilidad y una debilidad del sistema político y la desunión nacional. Em, las élites pues del poder político y económico fueron causantes de iniciar estas guerras civiles como unos medios para acceder, como lo decía, un medio para acceder al poder del Estado y involucraron pues a distintos gremios, entre ellos estaban los campesinos, los artesanos, los comerciantes y demás ciudadanos que apoyaron de una u otra forma a los distintos grupos. Podemos ver también cómo en las guerras civiles inicia a partir de los supremos, inició en el año 1839, también la guerra de la oposición entre conservadores esclavicistas versus terratenientes y el gobierno liberal. Em, Tenemos también la guerra de artesanos que fue elaborada bueno, dio inicios en el año 1854 y esta llevaba, digamos, a la confrontación entre los proteccionismos y libre cambio y los conservadores encabezaron un golpe de Estado al liberal José María, en ese entonces al liberal José María Obando. También tenemos la soberanía que se llevó a cabo en el año 1860 y tuvo fin en 1862. Listo. Mm, bueno, al iniciarse el golpe de Estado liberal contra José María Obando, con participación pues de gálgotas liberales y artesanos por el desconcierto frente a las decisiones liberales en ese tiempo adoptadas. También tenemos la Guerra de las Soberanías, el cual dio inicio en 1860 y tuvo fin en 1862. Este gobierno conservador versus los liberales por las reformas llevadas a cabo del gobierno conservador. Los liberales salieron victoriosos y también abrieron un camino a la constitución en ese tiempo, Constitución de Río Negro, en el año 1863. Esto se llevó a cabo en la ciudad de Antioquia. Río Negro llevaba a cabo la constitución más liberal que ha tenido desde entonces nuestro país, Colombia. Se llevaron a cabo unas reformas implementadas por la constitución, entre ellas estaba, es decir, el cambio o sea, el cambio del nombre del país, Estados Unidos de Colombia, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima conformaron en ese entonces la Unión. Y también se dio pues amplios facultades a los estados federales para que formaran sus propias leyes y solo reservó para los poderes centrales el manejo de las relaciones nacionales del país. Mm, Llevado a esto, el conflicto armado en Colombia, pues podemos decir que de cierta forma está lleno de enseñanzas para la resolución negociada de conflictos, en la medida en que ha venido o ha sido una confrontación compleja y prolongada. Los grupos armados se han convertido de cierta manera protagonistas y tanto sus objetivos como el uso de la violencia ha generado unas, una serie de controversias alrededor las cuales pues deben ser acciones o respuestas que se implementan para hacer frente
a dichas situaciones. Al igual que en otros países, pues Colombia em, pues ha tenido pues actores involucrados y han participado en numerosos acercamientos de diálogos políticos o procesos de paz, aportando experiencias de negociaciones que involucran a diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellos pues los actores estatales, comunidad internacional y organizaciones. En este sentido, pues resulta pertinente no solo retomar el surgimiento de caracterización y posibles motivaciones de tres de los más grandes grupos al margen de la ley. Entre ellos, pues está el paramilitarismo, el ELN y las FARC, los cuales pues han participado en el conflicto, sino también explotar las formas de acercamiento a estos por parte del gobierno colombiano y unas diferentes administraciones para así comprender de cierta forma la complejidad y las múltiples dimensiones desde las cuales se representan diversas visiones sobre pues la evolución del conflicto y los hechos de corta y mediana y larga duración. También es pertinente dilucidar las continuidades y descontinuidades que ha dado paso al ver al fenómeno a través de causas económicas. Tenemos que decir que la guerra en Colombia, pues como lo decía anteriormente, ha causado la muerte de miles de niños y niñas y algunos en las masacres y otros en enfrentamientos a sectores armados. Han ofrecido digamos, estas personas han vivido el sufrimiento y abuso sexual, tortura, reclutamiento ilícito, enfrentamiento para la guerra por parte de los grupos armados. De esta manera, pues mediante unos acuerdos se busca llegar a una paz, lo cual nos permita reducir un poco las desigualdades, ¿no? Las, entre ellos, pues también hay un tema muy importante, lo que es el desalojamiento de tierras de nuestros campesinos, los cuales son los principales pues productores de nuestros alimentos. Vemos también cómo tienen pocas oportunidades, ya sea de estudio o de trabajo. Es necesario que se tomen puntos los cuales pues lleguen a un beneficio a toda la ciudadanía en cómo podemos prevenir estos, estos problemas que está sufriendo nuestro país. Uno de los principales, pues lo que no conlleva a la solución es por parte del gobierno, lo cual pues existe mucho la corrupción, mucho el desinterés por las personas del pueblo y, y ver cómo pues de una u otra forma hacen sus leyes a su favor. Bueno, es preciso decir pues que durante estas guerras civiles siempre están antecedidas pues por quejas ante los gobiernos, manifestaciones, protestas, reclamos y cuando todo esto es desatendido, la población viene siendo ultrajada, perseguida y algunos pues avaliados. El pueblo se arma para defenderse, iniciando el camino pues como a la guerra civil. El hecho es que necesitamos llegar a un acuerdo el cual sea un beneficio para todos y no solamente sea para algunos pocos. Compañera Jessica, te agradezco mucho por la pregunta. Bueno, muchas gracias, compañera Cindy, por tu intervención. Ahora le vamos a dar paso a la compañera Nicole. Quería preguntarte, compañera, cuál sería tu apreciación ya un poco más personal
En cuanto a la pregunta, la violencia es el principal constitutivo en el Estado y la sociedad colombiana, pero también un poquito más enfocada en cuanto a esa búsqueda de la paz. Bueno, pues a través de los años más o menos, desde que podemos apreciar como nuestra independencia, podemos apreciar que entramos a una etapa donde se llama la patria boba, donde conservadores y liberales se pelean esa llegada al poder, y entonces encontramos que la violencia ahí es en su máxima en su máxima expresión, ya que era malo ser de color rojo o escoger el color azul, aunque ahorita en la actualidad pues tenemos también mucho de eso, pero pues digamos que hablando en temas de la antigüedad, pues primeramente encontramos esa guerra bipartidista, donde si escogías un color, pues entonces eras enemigo del otro. A través de los años hemos visto casi 5 intervenciones en la Constitución tratando de encontrar la paz, tratando de encontrar acuerdos y conciliaciones a través de amnistías, tratando del perdón, encontrar como una vía de conciliación. Pero ya son 5 con 6 en los acuerdos de La Habana con el conflicto armado de las FARC, pero aún vemos que no se encuentra, no se halla esa paz que muchas personas logramos. Creo que son alrededor de casi 8 guerras las que hemos vivido, que fueron las que la compañera Cindy mencionó, que de esas 5 la mayoría han tenido delitos políticos, delitos comunes, delitos que se han hecho desde su máximo, desde el poder de presidencia, de ministros, me refiero a ese tipo de poder político, era lo que quería decir, y que desde ese entonces tenemos una problemática bastante grande, que es la corrupción. Entonces, es una corrupción que ha dañado alrededor de casi todas las entidades públicas que tenemos hasta el momento: Fiscalía, Contraloría, la SN. Entonces, tenemos ahorita un grave problema, y creo que los jóvenes este año trataron de revertir ese problema, pero ha sido un problema de casi ya 200 años. Entonces es muy difícil cambiar la mentalidad de hacer lo que se dice públicamente, o se dice en las calles, que el vivo hace el bobo o el bobo hace el vivo. Y entonces no está bien. O sea, todo empieza, como ya había mencionado, todo empieza desde la casa, desde que tú te coges un lapicero, desde que tú te encuentras una billetera y tiene nombre, apellido, y no eres capaz de devolverla con sus tarjetas y todo tal y como te la encontraste. Creo que esa educación que va desde la casa pues es muy importante, que a pesar de que tratemos de encontrar la paz, que todos soñamos con ello, creo que el país ya está tan lleno de sangre en este momento que todos soñamos algún día poder salir con el teléfono en la mano, contestar una llamada, sin el temor de que nos roben. Y enfocándonos, yo que soy mujer, me enfoco mucho en la mujer, porque a cualquiera nos puede pasar de todo, pero las mujeres somos más propensas a que nos persigan, a que por el hecho de que tú sonreíste por amabilidad, porque atendiste un restaurante, porque atendiste una tienda, entonces esa persona se quedó con eso, y quiera sobrepasarse solamente porque tú le diste un trato de amabilidad. Tratando de conflicto, más o menos tenemos, como dije ya, 200 años de guerras en las que el país se ha tratado y ha tratado por todos los medios de tratar la paz.
porque como lo dije ya con las amnistías, con los indultos, y el perdón es lo que hemos buscado, pero desde el mismo poder político vemos que no, ellos tampoco como que se deciden. eh, unos, unos, hemos visto, ¿cómo se llaman esos? Se llaman todavía delitos que todavía se hacen, que son de las que somos testigos aún y todavía no se hace nada. Entonces creo que a pesar de todo el tiempo pues que nosotros hemos sido testigos y que no importa que podamos hacer por ahora mientras el sistema esté tan corrupto, no podemos hacer nada, sino tratar de educarnos nosotros mismos desde adentro. Sobre el conflicto armado podemos decir que lastimosamente aún no se acaba, ya que últimamente hemos visto que a pesar de que se firmaron los acuerdos en La Habana, pues hay acuerdos que se han ido incumpliendo, que ha sido como muchas personas de las que fueron reinsertadas en la sociedad han sido asesinadas. Entonces, digamos que por esa parte, pues digamos que el gobierno o el Estado les está negando ese derecho que algún día se los prometió. ¿Qué más? Que sin importar los años que pasen, aún seguimos viviendo las masacres, seguimos viendo sangre correr por nuestros ríos y claro que cabe recordar las cantidades de masacres que pasamos en el año 1960, 1970, como fueron las masacres del Aro, las masacres de las bananeras, que han sido literalmente siempre en busca de mejores, de una mejor vida. Han sido masacres en las que las personas buscaban mejores servicios públicos, mejores vías para transitar, mejores condiciones de vida, mejor salario, como el masacre de las bananeras. O bien dicho, gracias a nuestro expresidente Guillermo León Valencia, pues leemos este hermoso conflicto ya de 50 años, que empezó principalmente porque la persona que en ese tiempo pues comandaba la parte campesina pues en Marquetalia, salen a las calles pues a protestar exigiendo lo mismo, exigiendo mejores vías, servicios públicos, iluminación y lo que conllevaba pues en ese momento la tecnología, pero pues el presidente su solución fue la guerra y pues esa guerra ya llevamos 50 años viviéndola, 50 años en los que hemos visto el terror, no solamente por esa parte, sino también por el narcotráfico. Y situándonos en nuestro departamento como el Cauca y mejor situándonos en Argelia, Cauca, donde encontramos siempre una cantidad de encuentros militares, como valga la redundancia, entre militares y disidencias o los mismos cocaleros. Entonces creo que aún estamos lejos de encontrar la paz y pues creo que desde adentro, de poquito a poquito, con un granito de arena vamos construyendo eso día a día. Sí, pues entonces esa sería como mi intervención y pues les agradezco a los presentes por la prioridad en mi enfoque personal y agradecerles la atención y la asistencia. Entonces, gracias, compañeras. Bueno, muchas gracias compañera Nicole por tu intervención. Y ahora para finalizar, tengo algunas conclusiones de lo que hablaron pues las dos compañeras. Por parte pues de la compañera de Cindy Cerón, que desde el siglo XIX en nuestro país se han venido generando pues grandes guerras civiles, estas pues en busca siempre del poder.
Las guerras y los conflictos civiles es lo que genera grandes problemáticas como el desplazamiento forzado, los falsos positivos, la pobreza, entre otros. Y pues como desde pues tiempos muy lejanos, muchos tiempos atrás, hemos venido tratando pues de lograr la paz. Por otro lado, pues esto se ha debido también a que han primado los intereses propios, lo que ha generado pues una gran inestabilidad política. Las guerras civiles se han utilizado a lo largo de la historia de Colombia pues como un medio para llegar al poder. A lo largo de nuestra historia del país se han venido presentando un sinnúmero de guerras durante largos periodos de tiempo. A lo largo de la historia, como las guerras de los supremos, la guerra de los artesanos, la guerra de las soberanías, entre muchas otras que han dejado un sinnúmero de víctimas. El conflicto está lleno también de enseñanzas en cuanto a la resolución de problemas. Las guerras han generado un sinnúmero de consecuencias y problemáticas en nuestro país a nivel social, cultural y económico. Los campesinos pues siempre han sido como los principales afectados de todas estas guerras y conflictos. Y se hace necesario pues llegar a unos acuerdos que sean para el beneficio de toda la población en general. Por otro lado, en cuanto a la compañera Nicole, a través de su apreciación personal, pues que a través de los años entramos un punto en nuestro país en que se entró como una especie de patria boa entre, pues por las guerras que se presentaron entre conservadores y liberales, lo que conllevó pues a una guerra y una lucha por el poder. Por otro lado, a lo largo de los años se han tratado de llegar a unas vías de negociación en medio pues de tantas guerras, de estas 8 grandes guerras que se presentaron pues a lo largo de la historia, pues muchas de ellas sin llegar a un fin, ¿no? Por otro lado, pues que tenemos grandes problemáticas como la corrupción que se encuentra en casi todas las entidades del Estado. Y que pues debido a todo esto, la mayoría de la población, o por no decir todos, soñamos pues con alcanzar esa tan anhelada paz. Y que en esta pues tipo de problemáticas las mujeres han sido pues que se han visto pues muy afectadas, sobre todo en el tema de la inseguridad. Eh, por otro lado, pues que mientras el sistema colombiano pues esté tan corrupto, es lo poco que se puede hacer. Más que todo pues enfocarse y enfocarnos en educarnos a nosotros mismos desde nuestros hogares. Que a pesar de todo, pues de todas estas situaciones pues en las que se han tratado de lograr la paz, aún vemos masacres y sangre corriendo por nuestros ríos de Colombia. El conflicto armado aún no ha terminado y es evidente que pues el narcotráfico en nuestro país, que aún estamos lejos de encontrar una paz, pero la cual podemos seguir formando y fortaleciendo por medio de nosotros mismos desde adentro y desde nuestros hogares. Y esto sería todo. Terminamos con las conclusiones y finalizamos de esta manera el foro. Le agradecemos a todos por su atención. Que tengan una buena noche.